se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay documentos para la cuenta, señor presidente. Perfecto. Hacer presente que esta es una sesión que se efectúa telemáticamente, por lo tanto, tanto parlamentarios como invitados están vía Zoom en esta comisión y seguimos con el objeto de la misma, que es recabar antecedentes previos a lo que es la comparecencia del ministro en su contestación. Hoy día tenemos 3 invitados, dado que estábamos esperando la contestación de el ministro y por ende teníamos que dejar un espacio por si es que contestaba dentro de la comisión. Así que partiríamos con la secretaria de Colegio Consolidada, CCPP, Colegios Municipales de Puente Alto, doña Geraldine Pávez. Señora Geraldine, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación de esta comisión. Dentro del procedimiento que nosotros tenemos, cada participante o cada exponente tiene 15 minutos para hacer su exposición. Somos bastante estrictos en que se cumplan los 15 minutos, así que le pido acotar su presentación a ese tiempo, y hemos funcionado así durante todos estos días y hemos funcionado bastante bien. Así que, señora Geraldine, usted tiene la palabra y si hay que compartir pantalla y el secretario se la puede compartir. Muchas gracias y oímos su exposición. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de darme para representar a los colegios públicos, no tan solo de Puente Alto, sino además de Pirque y San José de Maipo, porque estamos organizados como centro de padres por provincia cordillera. A raíz de la emergencia nos hemos tenido que dar la necesidad de organizarnos para poder evaluar las condiciones que nuestros hijos han vivido durante la emergencia sanitaria. Y bueno, nosotros tenemos muchas cosas que denunciar, pero he recogido lo más importante de cada punto, lo cual es en el ámbito económico, por ejemplo. Durante el año 2020, al inicio de la pandemia, como centros de padres nos organizamos para empezar a solicitar a nuestros sostenedores dispositivos y servicios de conexión para nuestros niños, después de unos cuantos catastros que se hicieron a nivel colegios, a nivel municipal, a nivel centros de padres y apoderados. Resolvimos que el 45% de los niños estaban sin poder conectarse con clases virtuales, lo cual fue la opción que nos dieron los profesores amablemente, impartir las clases desde sus hogares. Y así poder mitigar el golpe de esta pandemia en el sistema educativo. Pero nos dimos cuenta de la gran brecha que había en la desigualdad con los recursos tecnológicos en los niños. Por lo tanto, el 45% de los niños quedaron sin conectarse. Y a raíz de esto solicitamos empezamos a solicitar dispositivos y conexiones para los niños que no podían conectarse, no al 100%, solamente los niños que no podían conectarse, que son los más vulnerables. En el mes de junio, específicamente, o julio, se aprobó usar las platas CEP de los colegios para poder proveer de este servicio a los estudiantes y proveer toda la tecnología que ellos necesitaran para la educación a distancia. Pero esta acción se vino a realizar recién en mayo del 2021, 2 semanas antes de las elecciones municipales. Y desgraciadamente coincidió y lo tomaron como tal los alcaldes o el alcalde de Puente Alto para adjudicarse esa acción de abastecer al 20% de un 45% de los alumnos para seleccionar cuál de todos los niños vulnerables podían optar por el beneficio de un tablet con conexión para poder tomar sus clases virtuales. Lamentablemente, a raíz de eso, quedó el 25% sin conexión. Dentro de este 25% también tenemos los séptimos básicos, que ellos año a año han estado recibiendo desde el año 2017 el beneficio de tener un computador, un laptop con conectividad para poder nivelar la brecha de desigualdad tecnológica que hay entre los niños. Pero esta vez en pandemia,
hasta la fecha, esos laptops todavía no son entregados por la JUNAEP, que podrían haber mitigado un poco el 25% de niños sin conexión. Entonces, durante todo este tiempo de pandemia, que ya son 2 años, año 2020, desde el principio, desde el marzo, hasta la fecha, 2021, agosto, el proveer de conectividad a los alumnos no se ha realizado en forma organizada y a tiempo. Los niños estuvieron todo el año 2020 trabajando como pudieron, un 45%, de los alumnos con guías entregadas cada 2 semanas, porque ni siquiera se podían entregar semana a semana en papel, sino que también se entregaban cada 2 semanas cuando llegaban las canastas JUNAEP. Por lo tanto, cuando el ministro hablaba de terremoto educacional, obvio que había un terremoto en la educación si los niños no fueron proveídos de sus elementos para poder desarrollar su educación a distancia. Cuando él habla que hay un déficit, es obvio que hay un déficit, si nadie le dice lo contrario. Pero el problema es que no se han inyectado los dineros que sean necesarios para poder mitigar este problema sanitario y que los niños puedan tener su educación como ha correspondido enfrentar esta pandemia desde sus hogares, en forma sistemática, continua, colectiva. Por lo tanto, nosotros como Centro de Padres hemos exigido desde el principio de la pandemia, desde cuando fue necesario ponernos tener que organizarnos entre sí, entre comunas, en forma local, para poder solicitar los beneficios para nuestros hijos y poder que ellos estudien desde sus casas, pero no se nos ha sido escuchado, porque hemos conformado, nos hemos unido con los profesores, nos hemos unido con los asistentes de la educación, nos hemos unido con los jardines infantiles, nos hemos unido para tratar de buscar soluciones, hemos formado la mesa COVID y hemos hecho todo lo humanamente posible para tratar de buscar soluciones a este déficit que hay, pero lamentablemente las autoridades no nos han escuchado. Entonces, nunca nos van a escuchar si no nos dan la oportunidad de escucharnos. La poca empatía que ha habido para poder invertir en la educación realmente ha sido catastrófica. Y esto ha sacado el telón que había entre los colegios públicos y los colegios privados o particular subvencionados. Desgraciadamente ha quedado a la luz de todo, lo cual los colegios públicos se desentender que son los colegios municipales. Y lamentablemente los sostenedores que han estado a cargo de esto o han tenido límites para poder realizar sus gastos o invertir en los colegios o simplemente no los han invertido porque ellos prefieren ahorrar las plata. Así como fue aquí en Puente Alto que se devolvió dinero en vez de usar ese dinero para mitigar las conexiones a distancia. ¿Y qué pasó con ese dinero? Lo volvieron a reinvertir para este año. Y este año tenemos aún, hasta la fecha, un 25% de alumnos desconectados. Bueno, con el tema de la JUNAEP, que es parte de la conexión, también es parte del ámbito económico en el cual hemos reclamado, increíblemente e insólitamente, viviendo la pandemia completa en el año 2020, no hubo proyección para el año 2021. Por lo tanto, la logística que debió haberse aplicado es, esta pandemia es mundial, es la peor de la historia, deberíamos prepararnos para enfrentar la educación en el año 2021 y solicitar computadores, conectividad y todo este equipo tecnológico que se necesita, tanto los profesores como los alumnos, para poder mitigar esta pandemia. Sin embargo, hasta la fecha, agosto, hoy día estamos agosto 3 o 4. Bueno, hasta esta fecha todavía no tienen asignado los alumnos quienes podrían tener el beneficio, porque no son el 100%, son los que podrían tener el beneficio de tener el famoso laptop de los séptimos básicos y todavía lo están seleccionando porque todavía no los entregan, ni siquiera los tienen con los chips. Cuando en pandemia debieron haberse entregado esto en marzo,
para que los niños hubiesen podido empezar su año y su tiempo escolar a tiempo, como corresponde. Bueno, todo esto fue creando una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de los niños? Estudiar. Esa es la necesidad de los niños. Es un derecho que ellos tienen. Y la verdad que el 25% o más ha quedado sin ese derecho. ¿Por qué? Porque no se han inyectado los dineros, porque no se ha aplicado una lógica coherente a la catástrofe que estamos viviendo. Bueno, desgraciadamente, como esta pandemia, muchos dicen, llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con ella. Nos han dicho una y otra vez. ¿Y qué hemos hecho por cambiar la forma de vida que teníamos? No se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque una vez más necesitamos inyección económica en los colegios públicos, en los colegios municipales. ¿Qué necesitamos? Las condiciones para que los niños vuelvan a clases. Nosotros sí queremos que nuestros hijos vuelvan a clases, sí queremos que se relacionen, sí creemos en la educación presencial, es primordial para los niños. Pero lo que necesitamos es que los niños estén seguros, en un área segura, para poder enfrentarlo, este retorno. ¿Cómo lo podemos hacer? Acondicionando los colegios. Me dijeron que yo podía compartir pantalla. Voy a tratar de hacer lo posible por compartir pantalla. Les voy a mostrar algunas fotos que tengo. No soy muy buena en la tecnología, discúlpenme. No sé si están viendo porque yo perdí a ver, como ustedes verán. No se Estos son los ve, colegios públicos. no se ve ¿Lo la pueden imagen, ver? ¿no? No, ¿Se ve? no se ve imagen, no. No se ve imagen. No se ve, Geraldine. Escucha. Bueno, lo siento. Pero me gustaría hacerles llegar unas fotos que tengo de baños clausurados en Colegio Andes del Sur. Canaletas y ventanas selladas en el Colegio Villa Independencia de Puente Alto. Patios en mal estado en los jardines infantiles, donde están todavía la tierra suelta con pedregado y en los portones ahí. Pero pasillos súper estrechos, a un metro. ¿Cómo los niños van a ir y venir en un pasillo de 1 metro? Bloqueados. Colegio San Juan de Pirque, hasta la fecha no tiene agua potable. En esas condiciones tenemos que mandar a nuestros hijos al colegio. ¿Esas son las formas sanitarias correctas para mandar a los niños al colegio? No, no son las formas sanitarias correctas. A mí me gustaría que el ministro bajara de su reino, tomara la micro o tomara el metro a las 7:30 de la mañana o a las 7 de la mañana y tratara de mantener distancia con las personas para no llegar contaminado a su trabajo. O es más, que supervisara los colegios a esa hora, pero en metro o en micro, que es la forma que los escolares tienen que llegar a sus establecimientos. Porque tenemos que recordar que el sector poniente, el sector sur de Santiago y de muchos lugares en Chile, los niños toman el servicio público hasta la fecha para poder transportarse a su establecimiento. Son muy pocos, 1 o 2 de cada curso que puedan tener acceso a un transporte escolar, donde están poniendo las medidas sanitarias para que los transportistas escolares lleven los niños desde sus casas al colegio y el colegio a sus casas. Lo cual no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque los niños se transportan en sistema público. El metro atestado a las 7 de la mañana, las micros, la gente literalmente está colgando para poder llegar a sus trabajos. Y ahí se tienen que subir los niños. Imposible que no se contagien. ¿Qué tal si llamamos a la ministra de Transporte y hacemos un transporte público para los niños?
donde podríamos controlar. No estamos pidiendo del colegio ni nada, sino que un transporte público, los mismos recorridos, pero solo para niños. Ahí podríamos tener mejor un resguardo para poder llegar los jóvenes a su establecimiento. Por ejemplo, ¿dónde más podemos inyectar más dinero? En la tecnología. ¿Cómo él puede decir que van a recibir clases híbridas si los colegios ni siquiera tienen la tecnología ni el recurso humano para poder dar estas clases híbridas? Aquí en Puente Alto se está determinando que los niños tienen que ir al colegio 2 días a la semana por curso. Y esos días que los niños van por curso no van a tener clases virtuales. Consideren que aquí las matrículas son de 45 alumnos por sala. Por lo tanto, tienen que dividir los 45 alumnos en grupos de A4 o de A5, porque hasta 50 alumnos pueden haber por sala, un curso. Por lo tanto, los niños toman días para ir 4 o 5 horas al colegio, eso es lo que nos están ofreciendo como retorno, y los niños que tienen que quedarse en la casa no tienen clases virtuales, porque no hay tecnología para hacer una clase híbrida. Eso es una fantasía del ministro. No se ha preparado para poder hacer una clase híbrida. No hay recursos tecnológicos, no hay recursos humanos. Los profesores no van a poder hacer una clase con los recursos que tenemos en este minuto, ni siquiera para hacer cápsulas. ¿Por qué? Porque el profesor tiene que hacer la clase presencial y llega a su casa a hacer la cápsula para los niños que quedan en la casa el otro día. ¿De eso estamos hablando? Entonces, eso es una explotación para los pobres profesores. Tenemos profesores colapsados. Geraldine, se cumplieron los 15 minutos. No sé si terminaste ya o quieres cerrar, te podemos dar un minuto más. Solamente queremos invitar al ministro a que trabaje con las comunidades educativas, que estamos organizados y estamos esperando su presencia para poder todos en conjunto planificar los cambios que necesitamos para este retorno presencial y para poder que sea localizado por sector, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Solo eso. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Geraldine. ¿Dudas, consultas? Diputada Santibáñez. Quiero primero que nada, presidente, saludar a todos los presentes y especialmente a Geraldine, agradecerles por esta presentación. Ella ya hizo llegar la foto y yo las mandé al chat de la acusación, presidente, para que las vieran. Es un respaldo que ella no pudo mostrar acá. Yo personalmente le quiero agradecer su presentación, ella pensando en que ella representa al complejo educacional consolidado, más de 1.500 alumnos, más de 126 funcionarios. Entonces ellos trabajan especialmente en la inclusión, entregando el apoyo a todos los niños. Le quiero preguntar directamente si el sistema de subvenciones provee los recursos necesarios para asegurar un adecuado funcionamiento, incluidos los elementos básicos para garantizar el retorno seguro. ¿Y cuál es la situación de...? Contésteme esa pregunta, presidente, si usted lo tiene bien. Pero dijo que no. No. ¿Y cuál es la situación de este establecimiento? Sí, es que estaba haciendo la pregunta. ¿Cuál es la situación de este establecimiento respecto a los recursos adicionales que habría dispuesto el Ministerio? Esa es la última pregunta, presidente. Para mí, ¿verdad? Bueno, no solamente represento a la CONSU, sino que a los 27 colegios. Por ejemplo, las mascarillas que nos están ofreciendo son mascarillas de tela, los cuales todos sabemos que las mascarillas de tela no protegen del virus. Más, los niños deberían llevar su propia mascarilla, nos dicen, para recambio. Entonces, nos están dejando a nosotros, los padres, el uso de las mascarillas de los niños, proveer la mascarilla KN95 o la N95, que es la correcta que deberían usar, y en caso de que el niño necesitara, se le pasaría una mascarilla de tela en el colegio. Pero los colegios no están proveyendo ni mascarilla. Los niños deben de presentarse al colegio con un kit, alcohol gel, pañitos húmedos, desinfectantes y mascarillas, y una de recambio. Y si el niño necesitara una mascarilla extra, se le pasaría una, pero de género. Esas no son condiciones. ¿Cuál fue la otra pregunta? Disculpa.
No, esa era la pregunta. ¿Esa era? Sí. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta, Geraldine. Eh, Se repite la tendencia, tanto en los invitados de ayer como otros invitados, que ocupan mucho el término sostenedores. ¿Ya? Nosotros aquí Sí. estamos viendo una acusación. Hablan de los sostenedores, que los sostenedores no hicieron esto, que los sostenedores no hicieron lo otro. ¿Ya? Y yo te quería preguntar, en base a tu cargo que ocupas y suponiendo que puedes tener información, eh, las distintas escuelas que forman parte de este grupo, ¿tú sabes si han optado al fondo de los 50 millones del Yo Retorno Seguro a clase o si se inscribieron, porque hoy día hay un fondo de 25.000 millones de pesos para este segundo semestre, adicional a los 10.000, que basta con la inscripción de la institución para poder acceder a estos fondos sin necesidad de que sea concursable? Entonces, ¿tú sabes si las escuelas que tú representas postularon a estos fondos, dado que se ha ocupado mucho la palabra sostenedor y estos fondos vienen del Ministerio de Educación? Bueno, déjeme contar que estos fondos son concursables. Por lo tanto, no es tan solo inscribir la escuela para No, que no, no, ellos puedan tener, perdón, es que para aclarar un poco, Geraldine, son dos fondos. Uno que es concursable, que es el Yo Retorno Seguro, y ¿ya? otro, basta la inscripción, que dice relación con los 25.000 millones de pesos, que ahí solo No, basta la inscripción. no, Entonces, por eso hasta te el pregunto si tú sabes. No sé si tú tienes contacto con los directores o no, ¿ya? Entonces, pero quiero saber si tú tenías conocimiento. sí lo tengo, pero nosotros manejamos solamente la información que nos da nuestro sostenedor, que tenemos un WhatsApp ¿Ya? directo con ellos y tenemos reuniones permanentes con ellos, el cual nos informaron que solamente de los fondos concursables, 4 colegios de los 27 en Puente Alto ¿Mm? y uno me parece que en Pirque salió favorecido para poder eh, habilitar la infraestructura para el retorno. Por lo tanto, los otros 23 colegios y los otros 5, o sea, los otros 3 que quedan en Pirque, no tenemos ningún beneficio, ningún arreglo, nada. Y te dijeron las razones por las cuales los otros quedaron fuera de estos fondos concursables o solamente informaron que quedaron fuera Porque, en este porque el WhatsApp. gobierno, literalmente, porque el gobierno solamente accedió a arreglar un 20% de los colegios. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Y respecto de los 25.000, que solo basta la inscripción, eso no lo han informado todavía. No, Ya, y en el caso de ustedes, los sostenedores son los municipios porque no tienen servicio local de educación. correcto, municipio. Perfecto. Muchas gracias, Geraldine. No sé, ¿alguna Ya. otra duda, consulta? Bueno, continuando con esta comisión, agradecer a Geraldine tu participación, quedas liberada de tener que asistir acá o si quieres puedes mantenerte conectada y escuchar la comisión, ¿ya? Pero queda liberada, la diputada Santibáñez ya nos hizo llegar las fotos que se van a adjuntar a los documentos que nosotros estamos recabando en esta etapa y que vamos a tener a la vista al momento de confeccionar el informe final. Así que muy Perfecto. agradecido, Geraldine. Voy a seguir haciendo llegar más fotos porque la verdad de las cosas que hizo son solo 3 colegios que me hicieron llegar las fotos anoche. No hay Pero problema. tenemos muchas fotos para presentar. A través de la colapse el celular a la diputada Santibáñez, no hay problema. Así se entretiene en eso. Muchísimas gracias. Muchas Como no tengo gracias. nada que entretener. Oye, continuando entonces con la comisión, ¿ya? Y manteniendo el orden que hablábamos al principio, tocaría el turno de don Tomás Bengolea, presidente de la Fundación Chile Siempre, que veo que está contigo. Hola, buenos días, don Tomás. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, bueno, acá estamos recabando información para lo que es la acusación contra el ministro Figueroa
y por lo tanto, como le hemos dicho a los otros participantes, nosotros tenemos un procedimiento donde cada expositor tiene 15 minutos para hacer su presentación o lo que él estime pertinente de relatar respecto de lo que se está revisando en esta comisión. Así que, sin más trámite, don Tomás, muy agradecido de participar y tiene la palabra. Bien, muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Perfecto. Primero, agradecer a los diputados miembros de la comisión su disposición a escuchar a distintas organizaciones y representantes de la sociedad civil en tiempo en que la participación ciudadana está tan en boca y es tan relevante para tramitar procesos legislativos y otros, escuchar organizaciones de la sociedad civil, obviamente muy valioso para conocer distintas experiencias en torno al retorno a clases. Saludo y agradezco también a la secretaria ejecutiva de la comisión, que en tiempos de pandemia veo que se ha hecho cargo de la coordinación de este asunto telemático, y eso obviamente es muy relevante, la que me mandó la invitación, y por lo tanto agradecerle su trabajo. Me toca venir a exponer a la Comisión de Educación y voy a poner cronómetro para no alargarme y ser muy riguroso con los tiempos. A nombre de la Fundación Chile Siempre y en particular de nuestro proyecto Educación para Chile, que es un proyecto que se dedica hace ya varios años a la difusión en la discusión pública de las ideas de una educación justa, libre y de calidad. Nos ha tocado participar con mucha fuerza en discusiones educacionales a lo largo de los últimos años, desde la discusión respecto a la gratuidad universal en la educación superior, en que propusimos la idea de una gratuidad justa que apoyara muy especialmente a los alumnos más vulnerables, como también discusiones en torno a la reforma educacional en el plano escolar, liderada en su minuto por la presidenta Bachelet, y también otros proyectos de ley como admisión justa, y en general trabajando por el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero al mismo tiempo un sistema educacional en que el Estado apoye a todos los estudiantes más vulnerables del país, independiente del lugar donde decían estudiar. En ese contexto me parece que la acusación que hoy día se discute es especialmente importante y no podíamos sino pedir participar, y en eso agradezco la invitación que se nos ha hecho, para hacer valer algún punto de vista y al mismo tiempo analizar en el contexto en que se da la acusación y algunos puntos importantes que es valioso tener en cuenta. Quiero organizar mi exposición, presidente, y el resto de los miembros de la comisión, en 3 puntos centrales. Primero, rescatar brevemente algo que se ha dicho hasta el cansancio: la importancia de la presencialidad en la educación y los impactos que ha tenido cerrar los colegios por ya más de un año. En segundo lugar, un punto respecto sobre quién debe recaer la decisión de que los niños vuelvan o no a clase. Y finalmente, el rol que ha tenido el Ministerio de Educación y la naturaleza de la acusación constitucional que esta comisión tiene el deber de analizar. Parto mi exposición, señor presidente, con un fragmento que fue publicado en un diario de circulación nacional, en la portada del diario, que a mí me parece que por lo menos nos debe llamar a la preocupación. Con fecha y datos hacia mediados de junio, Chile estaba entre los países que más tiempo han mantenido los colegios cerrados en el mundo, según la UNESCO. 53 semanas promedio de suspensión de clases, lo que es más de un año, más de 370 días de colegios cerrados, de personas y de estudiantes que no pueden asistir presencialmente a continuar su proceso de aprendizaje. Es evidente que el impacto del cierre de los colegios tiene múltiples aristas y múltiples efectos. El primero es evidentemente en el proceso de aprendizaje, en el plano cognitivo. Si uno revisa los estudios que han ido realizándose por distintas organizaciones de carácter mundial, investigadores del Banco Mundial en julio del año 2020, es decir, del año pasado, que consideraban datos de 157 países, decían en términos concretos que la pandemia podría traer como efecto una pérdida entre 0,3 y 0,9 años de escolaridad promedio por alumno. Es decir, estamos hablando de alumnos que podrían perder hasta un semestre y más de un semestre de escolaridad por el hecho de la pandemia, y esto pensando en julio del año 2020. Llevamos ya un año más de eso y la situación sigue siendo bastante compleja. Lo segundo, naturalmente, un impacto en el plano socioemocional. El colegio no es solo un lugar donde se va a aprender, sino a generar relaciones humanas, desarrollar habilidades prácticas y al mismo tiempo habilidades blandas. Y esto es especialmente importante en los alumnos de menor edad, que aprenden a socializar, que tienen el primer espacio de generación de lazos de amistad en el colegio y a poder desenvolverse en grupos en las escuelas. Y la verdad es que en ellos, en los alumnos más chicos, particularmente entre los 4 años y lo que en Chile conocemos como sexto básico, el impacto de mantener los colegios cerrados, transversalmente reconocido por las organizaciones dedicadas a la educación en el mundo, es muy grande. En tercer lugar, la escuela no la podemos comprender simplemente por el lugar donde se aprende, sino también por la función social, digámoslo así, que cumplen las escuelas en Chile. Con esto me refiero a 2 elementos que han estado en la discusión. Primero, en Chile, los colegios y las escuelas, pero también en otras partes del mundo,
cumplen un papel muy importante en materia de alimentación de los alumnos. Es el espacio donde los alumnos están inscritos para almorzar todos los días, e incluso al comienzo de la pandemia, en marzo y abril del año pasado, se discutió bastante si era pertinente o no cerrar los colegios precisamente por el hecho de que los alumnos ahí almorzaban. En un segundo elemento de esta función social que cumplen los colegios es el de la seguridad. Esto en su minuto lo dijo el ministro Figueroa y fue tomado un poco a la chacota, lamentablemente, por la opinión pública. Pero los alumnos, hay muchos alumnos en Chile que en los colegios encuentran un espacio de mayor seguridad que en sus propias casas, que en los colegios se ven acompañados, cuidados por adultos responsables, cuando en su realidad familiar hay padres que deben salir a estudiar, a trabajar, hay padres que deben salir a hacer otras labores y por lo tanto el colegio pasa a ser una extensión de la familia en materia de seguridad que es muy valioso para los alumnos y que hoy día esa posibilidad simplemente no existe. En cuarto lugar, y la guinda de la torta, y creo que es la noticia que más preocupación nos debe generar como país, es el drama de la deserción escolar. Internacionalmente se ha reconocido, y el caso de Chile es muy dramático, incluso en kinder y prekinder, que los datos y las estadísticas de personas que han desertado al sistema educativo, es decir, que producto de la suspensión de clases presenciales han perdido total y absoluto contacto con los establecimientos educativos en los que formaban parte, y peor aún, que simplemente han salido del sistema educacional, hoy por hoy alcanza niveles récord, y eso obviamente debe ser un motivo de preocupación, porque no podemos estar contentos con un país en que los alumnos salen del sistema educativo, peor aún cuando es en los marcos de su educación escolar, que es fundamental para la generación de oportunidades. En segundo lugar, les comentaba que hay un elemento fundamental respecto al retorno a clase, que es sobre quién debe recaer la decisión de volver o no a clases presenciales. Y a mí me parece que ahí está el fondo del asunto, porque en esto no hay que inventar monos de paja ni pelear contra molinos de viento. El retorno a clases presenciales que se ha propuesto a lo largo de toda la discusión ha sido un retorno a clases voluntario, en que son las familias las que deciden si sus hijos van o no van a clase. No hay nadie imponiendo la obligatoriedad de que los niños vayan a clase, a tal punto que lo que se les solicitó a todos los establecimientos de Chile y que cumplieron prácticamente en un 100% a enero del 2021 fue que presentaran protocolos al día en enero del 2021 para ver los mecanismos en virtud de los cuales iban a ofrecer la vuelta a clases, pero iban a ser los padres quienes decidirían si sus hijos iban o no a clase. Y esto es especialmente importante no solo porque el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza está consagrado hoy por hoy en nuestro texto constitucional y en un principio que ordena nuestro ordenamiento jurídico, sino también porque es un tema de fondo. Son los papás quienes están no solo llamados a educar a sus hijos, no solo tienen ese deber de educar a sus hijos, sino también tienen el derecho a decidir si sus hijos van o no a clases presenciales según la propia realidad familiar, según la propia realidad local. ¿Por qué no podemos tratar de la misma manera a una familia cuyos hijos están en un colegio particular pagado, en una zona donde hay poca diseminación del virus y que no tienen mayores pacientes críticos o con enfermedades crónicas en su casa, con otras familias que sí lo tienen? Y por eso la importancia de reconocer realidades locales, pero por sobre todo de respetar el derecho preferente a elegir la educación de sus hijos. Y esta vulneración, es decir, el hecho de que hayan funcionarios, municipios que decidan que los colegios no abran, generan situaciones discriminatorias y absolutamente inaceptables. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a aceptar que en una misma comuna dos colegios, uno esté abierto y el otro esté cerrado por el solo hecho de que el primero es un colegio particular pagado y el segundo es un colegio municipal? Tenemos comunas en Chile en que los alcaldes han decidido que los colegios que dependen del municipio están cerrados y en que los colegios particulares pagados están abiertos. Y peor aún, si es que ambos estuviesen cerrados, nosotros sabemos que las personas con más recursos tienen mayores posibilidades de mantener educación a distancia en formatos muy similares a esta conversación, posibilidad que no tienen alumnos más vulnerables y peor aún que se ve muy limitada en el campo de la educación rural. No puede ser que en Chile le ofrezcamos educación presencial a aquellos que tienen recursos y en cambio funcionarios municipales o del ministerio de turno, independiente del gobierno, independiente del color político, decidan que esas personas, que los alumnos de esos colegios no pueden ir a clase porque así le pareció al funcionario que en ese minuto ejercía el cargo. Solo por dar un dato, el primer semestre, el 29% de los colegios municipales en Chile abrió en algún minuto durante el primer semestre, lo que contrasta con que el 93% de los colegios particulares pagados abrió en algún minuto durante el primer semestre. Pareciera ser que la posibilidad de ir a clases algunos la quieren limitar al hecho de tener o no tener recursos, o bien estar en comunas donde el alcalde quiere darle el derecho a los padres a elegir y comunas donde el alcalde no quiere darle el derecho a los padres
a elegir, y eso evidentemente es lamentable. Para ir terminando y no excederme del tiempo, quiero analizar solo brevemente cuál es el rol que ha tenido el Ministerio de Educación, porque mal que mal estamos acá conversando respecto a una acusación constitucional contra el ministro de Educación. No se trata entonces de una comisión investigadora ni de presentar un oficio de investigación, sino que estamos hablando del mecanismo de fiscalización que tienen los parlamentarios más gravoso que existe en nuestro ordenamiento jurídico y que uno podría decir es de última instancia o de última ratio en el mundo del derecho. En ese sentido, primero hacer un punto de honestidad para que no nos veamos nuevamente la suerte entre gitanos. Si hay alguien que ha liderado el retorno a clases presenciales como una urgencia social y como una prioridad política, ha sido el ministro de Educación, y lo dice hace muchos meses. Y más allá de que uno tenga cercanía o no política con el ministro de Educación, le caiga bien o mal el ministro de Educación, lo que es verdad es que hace muchos meses el ministro de Educación insistió en que los colegios no debían cerrar, o al menos deberían ser los primeros en abrir, y mucha gente se le tiró encima. Y con el tiempo, la información, la evidencia comparada, la experiencia extranjera, nos empezó a tomar conciencia, a generar que tomáramos conciencia de la importancia de este tema. Entonces, en esto, honestidad. ¿Quién han sido los primeros en liderar el retorno a clases presenciales? El Ministerio de Educación. Como bien preguntaba el diputado Fuenzalía a Geraldine, ¿dónde se generan los problemas? Bueno, muchas veces los sostenedores, muchas veces los municipios, muchas veces la ejecución de recursos. ¿Cuál es la realidad en Chile? Que más de 1 millón de estudiantes asistieron alguna vez a clases presenciales durante el primer semestre, es decir, prácticamente 10.000 establecimientos. Y si uno ve los casos de coronavirus en esos colegios, en un 2% de los establecimientos educacionales se generó algún brote. Y los casos que salieron en la prensa, que todo el mundo se llenó la boca diciendo que era absolutamente inseguro mandar a los hijos al colegio, fueron casos en que los casos de coronavirus, los contagios se generaban fuera del colegio, y precisamente porque los colegios aplicaban los protocolos, se cerraban cursos y se mandaban alumnos a la casa por ser contactos estrechos. Y eso da cuenta de la eficacia de los protocolos y no de la inseguridad de volver a clases presenciales. El elemento de seguridad es demasiado relevante y yo creo que ahí está la principal preocupación de los padres. Los padres quieren saber si es seguro o no mandar a sus hijos a clases. Por esa razón, el Ministerio de Educación solicitó, y así accedió el Ministerio de Salud y el Comité de Vacunas, para priorizar a los profesores y trabajadores de la educación en el plan de vacunación. Ellos se vacunaron mucho antes que buena parte de la población chilena, y hoy día más del 90% de los profesores y trabajadores de la educación están vacunados, y en paralelo empieza a vacunar Chile en un proceso absolutamente reconocido a nivel mundial a niños entre 12 y 17 años. O sea, cada día es más seguro volver a clases presenciales, y sin embargo hay algunos que así no lo quieren. No solo se vacunó a los profesores, sino que además se desarrollaron estrategias de trazabilidad, testeo y aislamiento en los colegios, cuadrillas sanitarias, se desarrollaron pesquisas de casos en los alrededores del colegio para generar verdaderamente una burbuja que fuera segura para los alumnos. En materia de infraestructura, que mucho se comenta, hubo un aumento del 62% en fondos para infraestructura en relación al presupuesto del 2020, precisamente para mejorar los establecimientos y poder dar cumplimiento a los protocolos que exigen obviamente más salas, menos alumnos por sala y por lo tanto utilización de más espacios, ¿no? En esto yo creo que hay que saber poner bien la carga de la prueba. Tenemos 57.000 millones de pesos que fueron entregados a los municipios y que no se ejecutaron para cumplir con las exigencias de infraestructura para el cumplimiento del protocolo. 57.000 millones. Y esto no es un dato que yo recibo de ninguna parte, fue publicado en medios de comunicación masiva y pareciera ser que no es relevante y se le carga entonces la carga de la prueba al ministerio cuando los recursos ahí estaban. En definitiva, pareciera ser, y con esto voy terminando, presidente y diputados de la comisión, que se trata de una acusación constitucional de una naturaleza evidentemente política y que lamentablemente confunde o desvía la discusión de fondo. Chile debe tener como prioridad, y en eso dice estar toda la sociedad, todos nuestros parlamentarios, todos nuestros líderes de opinión, el gobierno haciendo más y mejores esfuerzos si es necesario para que nuestros alumnos puedan volver a clases presenciales lo antes posible en condiciones de seguridad y siempre respetando el derecho de los padres a elegir si mandan a sus hijos o no a clases. Es bastante curioso, presidente, que hoy día, en tiempos de elecciones presidenciales, tengamos candidatos presidenciales que públicamente en debates televisados en todas las redes digan que es una prioridad que se vuelva a clases presenciales y que los parlamentarios de su misma coalición hoy día lideren una acusación constitucional contra el ministro de Educación por haber insistido desde el primer momento en una acusación constitucional. En ese contexto y entendiendo que estamos partiendo un proceso constituyente, creo que es muy relevante que comprendamos el tema de fondo.
independiente del gobierno de turno, sea un gobierno de centro derecha, sea un gobierno de centro izquierda, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de centro, sea un gobierno independiente, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y el derecho que tienen ellos a que sus hijos vayan o no vayan a clases, según la definición que tome la propia familia, debe recaer en ellos y no en el funcionario municipal de turno, ni tampoco en el funcionario del Ministerio de Educación de turno. Y por eso, el rol que tenemos como sociedad es garantizar que todos los colegios tengan protocolos de seguridad y de flexibilidad para que los alumnos puedan ir a clases conforme a la decisión de los padres, porque un país que se juega el futuro de la educación en los próximos años y que se ha enfrentado a tomar medidas para paliar la crisis educativa, el desastre generacional que hablan las organizaciones mundiales que ha generado la pandemia en la educación, debe entender que el primer rol para tener una buena educación en Chile es el rol de los padres, es respetar su derecho, pero al mismo tiempo exigirles el deber de educar a sus hijos. Muchas gracias, presidente, y quedo atento a todo tipo de preguntas y comentarios que se hagan en la comisión. Insisto en agradecer la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil puedan exponer con las legítimas diferencias de opinión, pero muy importante, obviamente, para el trámite legislativo. Gracias, don Tomás. Todo dentro del tiempo, así que muy agradecido también. Los parlamentarios, si quieren hacer dudas, tengan algunas dudas o quieren hacer algunas consultas. Yo le quiero hacer una consulta a don Tomás. Usted habló de 57.000 millones que no fueron ejecutados por los sostenedores, o sea que fueron en definitiva devueltos al ministerio y no se utilizaron en infraestructura durante el primer semestre del 2021. A ver, quiero aclararlo bien porque como tuvo que andar rapidito con su exposición, me gustaría ahondar en ese punto. Así es, presidente, y esto es una noticia que ustedes pueden ver, salió publicado en la portada también de un diario. El gobierno destinó 100.000 millones extra a los municipios para que pudieran adecuar la infraestructura de los establecimientos municipales, es decir, de aquellos establecimientos que hoy día no cuentan con servicios locales de educación, para poder hacer las acomodaciones y los cambios necesarios para que los alumnos puedan volver a clase, y de eso se anunció, y la verdad es que hubo poca respuesta de parte de la Asociación de Municipalidades y de Municipios Particulares, que 57.000 millones se dejaron sin ejecutar, es decir, estaban disponibles y no se gastaron. Y yo no tengo información respecto a por qué se gastaron y no voy a juzgar intenciones respecto a los municipios. Lo que es lamentable es que hayamos puesto fondos a disposición y que no estén ejecutados, y por eso insistí en la importancia de que la sociedad entera tiene que hacer un esfuerzo y no cargarle la prueba al Ministerio de Educación, porque la realidad es que hay muchos colegios que no dependen del Ministerio de Educación directamente y por lo tanto esos presupuestos deben ser bien ejecutados. Gracias. Diputada Santibáñez. Presidente, como a propósito del argumento que se contrapone con los argumentos de otros expositores acá, y también queda un poco en tela de juicio también el tema de los sostenedores. Bueno, que oficiemos para recibir ese dato exacto, ¿le parece, presidente? Si usted lo tiene bien, que oficiemos respecto de este dato específico de cuántos millones no se gastaron como inyección, no parte de los mismos recursos que están establecidos y que se tomaron producto de esta crisis. Infraestructura. No tengo problema. Diputado Fuentes, ya, acordado. ¿Alguna otra pregunta a don Tomás Bengolea? Muchas gracias, don Tomás, por su participación. Justo me llaman y estoy en comisión. Oye, muy agradecido de tu participación. Gracias por haber aceptado esta invitación, y si quieres hacer llegar los antecedentes que tú expusiste por escrito, lo puedes hacer llegar a través de la secretaría de esta comisión o bien a través del parlamentario que te invitó, de manera de poder tenerlo también a la vista, ¿no es cierto?, respecto al informe que nosotros tenemos que confeccionar. Así que muy agradecido que has liberado, o si quieres puedes permanecer observando la comisión en la cual estamos. Gracias, Tomás. Presidente, muchas gracias. Gracias a los diputados presentes y a las otras organizaciones que estén muy bien. Ya. En tercer lugar, tenemos al economista y coordinador de estudios, Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile, Fidel Bennett. Hola, buenos días, presidente. Buenos días, diputadas, diputados.
A pesar de Bennett y en su perfil aparece Ramos. ¿O estamos mal en la comisión o...? No, es Bennett, yo estoy mal configurado en Zoom, no sé por qué habrá sucedido. Perfecto, don Fidel. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta comisión. Como le hemos expresado a todos los invitados, nosotros tenemos un procedimiento donde cada participante tiene 15 minutos para exponer. Y en ese sentido hemos sido bastante estrictos con todo para que cumplan dentro de esos minutos, ¿no es cierto?, su exposición. Así que, sin más trámites, le dejo la palabra para que pueda exponer y si necesita compartir pantalla a través de la secretaría de esta comisión, se le va a compartir. Muchas gracias. Necesito compartir pantalla. A ver, secretario, le va a compartir. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Fidel Bennett, como fui presentado, soy economista de la Universidad de Chile, además coordinador de análisis y estudios del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile. Lo que me gustaría hacer en este momento es hacer la presentación de un estudio que desarrollé y llevé a cabo atendiendo el primer capítulo acusatorio, específicamente en las materias de financiamiento a la educación, utilizando evidentemente datos oficiales del Mineduc para los años 2019 y 2020. Algunos de los objetivos son, por supuesto, conocer la magnitud del problema financiero que hoy día enfrentan las escuelas subvencionadas del país, al mismo tiempo dilucidar ciertas inconsistencias reglamentarias y financieras en el sistema, y aportar con datos públicos a la discusión educacional en el contexto de la pandemia. Este estudio, este análisis, incluye tanto datos publicados por Mineduc, de sus fuentes oficiales, y una serie de reuniones con directores de establecimientos educacionales que tuve la oportunidad de conocer. Para dar datos generales del análisis, analicé la situación financiera de más de 10.000 establecimientos educacionales, equivalente al 96% de los establecimientos con subvención estatal. Estos representan el 85% de los establecimientos educacionales del país, suman más de 3,2 millones de estudiantes y el 48% de ellos son establecimientos municipales y servicios locales de educación. Son más de 7.700 establecimientos válidos para el análisis de la subvención escolar preferencial y más de 5.700 para el análisis de la subvención por escolaridad PIE. En los primeros cálculos que arroja mi estudio, utilizando las bases de datos de subvenciones del Mineduc, reitero, y habiendo corregido estos valores 2019 por la variación del IPC entre 2019 y 2020, lo que lo hace un análisis en términos reales, un porcentaje significativo, más de un 48% de los establecimientos educacionales recibió el 2020 menos recursos por concepto de subvención general que el 2019. De los establecimientos que recibieron CEP, fue un 49% quienes recibieron menos recursos con respecto al año anterior. Y en el caso de la subvención del Programa de Integración Escolar, PIE, el 56,56% del universo de establecimientos que la recibe tuvo menos recursos en 2020 que el 2019. Solo por subvención general y atendiendo a la dependencia administrativa de los establecimientos educacionales, el 50% son municipales, el 44% son particulares subvencionados, el 54% de los establecimientos municipales recibió menos recursos de subvención general, el 44% de los particulares subvencionados también recibieron menos subvención general y el 49% de los servicios locales de educación también. Para ponerlo en términos de magnitudes y número de establecimientos, los afectados por una reducción de una u otra subvención, ya sea una de estas tres, general, CEP o PIE, fueron más de 7.000 establecimientos educacionales, es decir, más de 1,5 millones de estudiantes se vieron afectados por recibir menos recursos, ya sea de la subvención general, de la subvención escolar preferencial y de la subvención PIE,
entre el 2019 y el 2020. Aquí pueden ver en esta tabla un desglose que después yo se las puedo hacer llegar para que tengan todos los antecedentes del caso. En términos de montos totales, las variaciones negativas que tuvo el PIE y la SEP entre el 2019 y el 2020 se traducen en más de 3,3 mil millones de pesos menos para el sistema de establecimiento educacional subvencionado en el país. Esto comprende establecimientos municipalizados, servicios locales de educación y también particulares subvencionados. Que no se nos olvide que estamos analizando a todos los establecimientos educacionales que reciben algún aporte estatal. No solamente los públicos, sino que también los particulares subvencionados, que tienen más del 50% de la matrícula hoy día en el país. Cuando vemos un análisis de matrícula versus subvención general, lo que vemos es que independiente de los cambios en el nivel de matrícula entre el 2019 y el 2020, son más de 4.600 establecimientos educacionales los que recibieron una menor subvención general por estudiante per cápita matriculado. Al analizar solo los establecimientos en que se aprecia una disminución de la subvención general total, se calcula que el gasto anual por estudiante cayó cercano a un 3%. Ahora, hay una situación particular de aquellos establecimientos educacionales donde la matrícula no disminuyó. Son 1.591 establecimientos que sufrieron una baja de la subvención general, aun cuando la matrícula de ellos aumentó de un año para otro. 1.591 establecimientos, 900 de los cuales son administrados por municipios y servicios locales. Eso quiere decir que hay alrededor de 700 establecimientos que no son de administración municipal, que son de administración privada, que también corrieron la misma suerte. 700. Cuando uno hace el análisis de la subvención del PIE y de la SEP, podemos ver que la reducción total de la subvención por el programa de integración escolar entre el 2019 y el 2020 afectó, como antes decíamos, ¿cierto?, al 57% de los establecimientos que la reciben. Y esto evidentemente puede encontrar respuesta en la menor realización de exámenes diagnósticos de necesidades educativas especiales. Sin embargo, siempre va a caber la duda de que estos niños, niñas y adolescentes no disminuyeron sus necesidades educativas especiales en este periodo. Solamente fue la menor realización de exámenes diagnósticos. Por otra parte, y habiendo escuchado lo anterior, en el caso de la SEP, vemos la situación de 3.158 establecimientos donde el número de estudiantes prioritarios, que además son beneficiarios SEP, aumentó, aun cuando la subvención en términos generales bajó, y donde 698 de ellos, es decir, un 22%, tuvo una disminución en la subvención anual pagada real, es decir, corregida por IPC. Ya saliéndonos un poco de los números y para contarles la experiencia recogida que tuve al visitar y conversar con distintos directores de escuelas, tanto municipales como particular subvencionadas, se levantaron estas experiencias directas que dan cuenta de graves situaciones en términos de financiamiento de la educación y que ponen en grave riesgo la continuidad educativa y la garantía del derecho a la educación. Principalmente existen problemas sobre la transparencia en la entrega de los recursos, sobre todo en términos de subvención general, porque la matrícula o la asistencia imputada no la conocen. No conocen cuál fue la regla que se utilizó para entregar los recursos de la subvención general, si es que estaba la regla de utilizar la asistencia de las 2 primeras semanas de marzo de 2020, viendo además variaciones mensuales en los montos entregados a cada escuela. La reducción de recursos SEP provocó grandes problemas como el impacto directo en remuneraciones de los docentes y en asistentes de la educación, además del impacto en el número de horas lectivas y no lectivas que se le da a los docentes por concentración de estudiantes prioritarios al interior de los establecimientos educacionales. Y por último, que me parece la situación más grave de todas, es que menores recursos para el PIE se traducen de inmediato en menos especialistas, menos horas de especialistas para tener las necesidades educativas
especiales de niños, niñas y adolescentes cubiertas. Esto quiere decir que los establecimientos educacionales tuvieron que hacer lo mismo o más con menos fonoaudiólogos, menos psicólogos, menos terapeutas ocupacionales, etc. Presidente, en mi experiencia y en mi opinión, evidentemente, me parece inverosímil que no haya responsabilidades cuando el nivel de afectación es de más de 5.000 establecimientos, de más de 1,5 millones de estudiantes en el país. La magnitud del perjuicio económico fue tremenda, sobre todo en este contexto. A la luz de estos datos, lo único que se puede concluir es que por acción u omisión, más de la mitad de los establecimientos educacionales del país sufrió un perjuicio en términos financieros que puso en grave riesgo la garantía del derecho a la educación en Chile, como lo dije antes, para más de 5.000 establecimientos a nivel nacional y más de 1,5 millones de estudiantes que sufrieron estas consecuencias directas. Esa es mi presentación y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, don Fidel, por su presentación, y como se lo hemos planteado a los otros invitados, lo tiene que hacer llegar a la Secretaría de esta Cámara o a través de los parlamentarios que lo invitan. Tiene la palabra la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Sí, quisiera hacer unas solicitudes primero, presidente, referidas a información que hemos solicitado en la Comisión de Educación y para la cual no hemos tenido respuesta, y tienen que ver con el tema de la subvención que acaba de presentar el expositor, ¿ya? Primero, la información referida a los criterios que se aplican para definir la prioridad, ¿ya? Que un estudiante es prioritario o no, porque acá hubo una baja a nivel nacional de la cantidad de estudiantes prioritarios y el cómo eso se define no es transparente. Esto ya lo pedimos hace meses en la comisión, en la Comisión de Educación. Sin embargo, no tenemos información disponible y, como bien decía el expositor en su última lámina, tiene un impacto directo tanto en remuneraciones, ya que dependiendo de la cantidad de estudiantes prioritarios hay asignaciones para asistentes y docentes, como también en las horas no lectivas, ¿ya? Entre más estudiantes prioritarios hay más posibilidad de tener más horas no lectivas. Entonces, eso es una primera solicitud. La segunda, que tiene que ver con la subvención general, presidente, es necesario saber cómo se está calculando la entrega de la subvención general. Entonces, esas dos solicitudes, presidente, para hacerlas, para oficiar al Ministerio de Educación y preguntarle al invitado, al expositor, si especialmente se puede detener en estos 1.591 establecimientos en donde al parecer aumenta la matrícula o se mantiene, sin embargo la subvención general baja. ¿Qué podría explicar eso? O si en verdad esto es completamente ilógico y no hay una explicación. Esto lo pregunto especialmente porque hubo otra presentación referida a subvenciones en esta comisión y ahí se miraron las cifras globales, se vio que hay colegios donde aumenta la subvención, pero evidentemente si hay colegios donde aumenta la matrícula, disminuye la subvención general, estamos hablando de un grupo de establecimientos y de estudiantes de esos establecimientos que se han visto directamente perjudicados. Entonces le pido si se puede detener especialmente en esa cifra de los 1.591 establecimientos. Gracias por la pregunta, diputada. La forma de cálculo de la subvención general toma en cuenta la asistencia mensual a los establecimientos educacionales. Esta asistencia ha sido imputada para estos meses donde no hemos tenido presencialidad. Pero desde los datos oficiales, yo aún todavía no puedo dilucidar cuál ha sido la manera en que imputaron estos datos de la asistencia, debido a que cuando miro las asistencias mes a mes, no encuentro el mismo número. Disculpen que me ponga economista y hable de esto tan en detalle, pero es la forma que yo tengo de tratar de entender el problema. Cuando uno conversa con directores y establecimientos educacionales, tampoco conocen esto, no
no es un criterio muy transparente. Pero lo que usted dice es cierto. Casi 1.600 establecimientos educacionales aumentaron su matrícula entre el 2019 y el 2020, y eso no se tradujo sino en otra cosa que una reducción de la subvención general, lo que a todas luces es una situación anómala. Cualquier persona que se haya desempeñado en la función pública, en el Ministerio de Educación o en alguna otra repartición, podría evidentemente decir que esta es una situación anómala y que no corresponde. Entonces, claro, cuando uno ve que la subvención general aumentó un 1% entre el año 2019 y el año 2020, pero que tenemos un grupo importante, muy significativo de establecimientos, que lo que vieron fue todo el camino contrario, creo que ahí hay un problema grave, no me atrevería a decir de negligencia, pero sí al menos de no atención a un problema que afecta a tanta cantidad de estudiantes y de establecimientos educacionales que, insisto, no son solo establecimientos municipales, sino que también son sostenedores de colegios particulares subvencionados, es decir, de colegios privados con apoyo estatal. Espero haber respondido su pregunta, diputada Roja. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Presidente, mire, primero agradecer enormemente la presentación de don Fidel Bennett. Ojalá la podamos tener a la brevedad en nuestras manos porque son cifras importantísimas. No desmerezco ninguna otra presentación, pero aquí es donde él termina en una frase muy importante desde su criterio: poner en riesgo la garantía de la educación. Sin duda es una de las grandes razones del por qué se hace esta acusación constitucional y no así el retorno a clase. Y seré majadera una y otra vez, lo voy a seguir repitiendo no solo en esta comisión, sino que en lo que me toca respecto de esta acusación constitucional. No es el retorno a clase lo que lleva a una acusación constitucional, es bastante más que eso. Por eso quisiera preguntarle yo al expositor, a quien le agradezco su presentación, si es posible saber específicamente los establecimientos afectados. Esto por distrito, entiéndame que a mí personalmente es el territorio el que me motiva a estar en este trabajo. Por otro lado, en cuanto a la afectación, usted habló mucho de cómo afectaba esto, si pudiéramos saber a cuánta población afecta esta situación que usted a la que se refiere, ¿a cuánta población específicamente? Gracias, presidente. Para responder la primera pregunta, la respuesta es sí. Nosotros tenemos claro cuáles son los establecimientos educacionales, cuáles son las comunas en las cuales estas se desempeñan. En ese sentido, los datos del Mineduc son muy claros, son públicos, son oficiales, son preparados por su centro de estudio. Yo no estoy ocupando ninguna información interna, meterse a la página del Mineduc, descargar los datos oficiales y esa información se tiene. Son 5.000, más de 5.000 los establecimientos afectados por la subvención general, más de 3.800 en la subvención escolar preferencial y más de 3.200 en la subvención escolaridad a pie. Los conocemos, diputada, sabemos cuáles son y podemos hacer llegar sin duda un informe a la comisión con la determinación también de los distritos para que conozcan bien cuáles son los establecimientos educacionales más afectados en su territorio. Y con respecto a la segunda pregunta, haciendo un cálculo grueso porque no lo tengo en la presentación y no me quiero meter al Excel a mirar cuál es el número, pero cuando nosotros hablamos de 7.000 establecimientos afectados por una u otra subvención, 7.000 establecimientos, estamos hablando del orden del 65-67% de los colegios a nivel nacional. Por lo tanto, esto se traduce inmediatamente en algo así como un 60% de la matrícula total. Y esto debe estar entre 1,5 millones y 1.700.000 niños, niñas y adolescentes, para que lo pongamos con toda claridad sobre la mesa. Quiero agradecerle la respuesta, presidente, y le agradecería enormemente
don Fidel, que nos enviara esta información es relevante para lo que va a ser el desarrollo de esta acusación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, don Fidel, yo tengo una consulta. Estaba revisando, nosotros solicitamos un oficio como comisión que dice relación con un comparativo de los gastos que se hicieron en materia de subvenciones entre lo que es el 2019 y el 2020, oficio que se dio cuenta, creo que el martes, Matías, y gastos de las subvenciones, ¿ya? Lo que refleja es que más o menos se mantiene más o menos parejo el gasto, ¿ya? O sea, por lo tanto uno puede entender que se mantuvo el número de alumnos, a pesar de que hay establecimientos que algunos aumentan el número de matrículas y otros han disminuido también el número de matrículas, y eso usted lo va a presentar seguramente con lo que le acaba de decir a la diputada Santibáñez, ¿ya? Pero lo que sí uno puede apreciar, ¿ya? Que hay como 1 billón de pesos, ¿ya? Que corresponden a estas subvenciones, y donde también uno puede apreciar en este ordinario, que fue la respuesta al acuerdo que nosotros adoptamos, si mal no recuerdo, el día lunes, que por ejemplo en temas informáticos se duplica el uso de la subvención en relación el año 2020 versus el 2019. En Internet aumenta casi en un 60% la destinación en Internet respecto de el uso o el gasto, ¿no es cierto?, de esas subvenciones. Mantención y reparación de infraestructura se mantiene más o menos en las mismas cifras, ¿ya? Entonces, tenemos más o menos una cifra similar, ya tenemos más o menos un número de matrículas que se mantiene estable. Sin embargo, por lo que yo entendí de su presentación, eso no lo puede, este informe lo mandó la superintendencia en base a los antecedentes del gasto de las subvenciones escolares del año 2019 y 2020, que son públicos, por lo tanto puede acceder a través de la página, ¿no es cierto?, de la comisión. Entonces, el problema es, ¿aumentaron más las matrículas, disminuyeron las subvenciones, o hay un problema entre establecimientos que bajaron o establecimientos educacionales que bajaron sus matrículas y otros que subieron? Porque cuando uno hace el comparativo, ya más o menos se mantiene estable el número de matrículas a nivel general. No estoy hablando por establecimiento, estoy hablando a nivel general. Entonces, no sé si por ahí puede estar la razón de que en algunos hay menos subvenciones y en otros aumentan las subvenciones. En realidad la pregunta, yo sé, pero son números. Para contestar y estructurar bien una respuesta y que no sigamos confundiendo con tantas órdenes de magnitud. Cuando uno analiza las matrículas, el pago de la subvención general, lo que uno puede ver es que, claro, existen establecimientos donde se aumenta la matrícula, aumenta la subvención general, disminuye la matrícula, disminuye la subvención general, y eso es una situación bastante normal para verlo en grandes números, ¿cierto? Ahora, cuando uno escarba un poco, se da cuenta que un sector no menor, casi 1.600 establecimientos, sufrieron una situación completamente anómala, donde aumenta la matrícula y baja la subvención general. Esto dejando de lado las subvenciones escolares preferenciales y la subvención del PIE. Cuando yo cerraba mi presentación, decía que cuando uno ve que un sector tan grande
se ve afectado directamente y no se hace grandes esfuerzos, ya sea por omisión o acción, para que esto no suceda, evidentemente yo creo que es inverosímil no encontrar responsabilidad en ello. Estamos hablando de una magnitud de perjuicio muy grande. Eso solo tomando en cuenta un punto en particular, que es el del análisis de las matrículas versus el pago de la subvención general. Porque cuando lo llevamos a términos mayores, es decir, cuántos establecimientos en particular se han visto afectados, vemos que son 7.000 sobre 11.000 establecimientos. Estamos hablando del 65% de los establecimientos educacionales a nivel del país. Y eso a mí me parece, por decirlo menos, sorprendente. Sobre todo que el contexto es distinto, es excepcional. Si usted, presidente, dice más o menos es lo mismo, bueno, los esfuerzos no deberían haber sido más o menos similares, en mi opinión y en mi experiencia profesional. Deberían haber sido soluciones extraordinarias para momentos extraordinarios. Diputada Rojas, ¿está pidiendo la palabra? Sí, por favor. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera es pedirle de nuevo que pueda tomar el acuerdo por esta información que nos sería muy útil, porque como usted bien dice, nos llegó una respuesta, hay información que tenemos disponible, pero esa información que tenemos disponible no nos permite llegar al meollo de lo que acá se está presentando y lo que se señala en la acusación. Entonces necesitamos más información y en ese sentido es necesario que el Ministerio responda cuáles son los criterios para determinar si un estudiante es o no prioritario, porque eso bajó a nivel nacional y por lo tanto implica menos recursos, y saber cómo se está haciendo el cálculo para la entrega de la subvención general, porque hay establecimientos que aumentando su matrícula les llegaron menos recursos, ¿ya? Entonces son dos cuestiones muy relevantes de que acordemos en la comisión para tener toda la información disponible, haciéndonos cargo de lo que nos está presentando el invitado, ¿no? Porque no nos sirven las cifras globales, porque acá lo que se está señalando es que hay 1.591 establecimientos que recibieron menos plata a pesar de que tuvieron más matrícula. Además de que todas las subvenciones, PIE, CEP y subvención regular, subvención general, descendieron y afectaron a un grupo de establecimientos. Y en ese mismo sentido, presidente, y voy a tomar algo que ha mencionado usted ayer y hoy, se han mencionado mucho a los sostenedores acá, ¿ya? Diciendo que evidentemente hay una responsabilidad también de los sostenedores en la gestión de los establecimientos. Acá tiene un rol el ministerio, un rol los sostenedores, un rol los equipos directivos, o sea, toda la comunidad educativa tiene un rol en esto y específicamente en lo que tiene que ver con recursos, el ministerio y los sostenedores juegan un papel muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado público a que los sostenedores revisen específicamente sus cuentas, porque a nosotros nos han llegado casos de PIE y de CEP a la Comisión de Educación. Sin embargo, en lo respectivo a la subvención general y lo que estamos dando cuenta acá, es necesario que los sostenedores también revisen y comparen, por lo tanto, el 2019, el 2020 y el 2021 en materia de cuánta subvención general les está llegando. Okay, entonces sería cálculo de criterios, en el fondo. Diputada Rojas. Sí, presidente. El oficio. Entonces, un oficio solicitando el cálculo y criterios de las subvenciones para que lo acordemos acá en la comisión. ¿Estarían de acuerdo? Acordado. Señor presidente, un minuto de orden. La diputada Rojas ya había solicitado 2 oficios anteriores para que también se aproveche. ¿Sí? ¿Son los mismos? ¿Estamos hablando siempre los mismos? Uno tiene que ver con los criterios de estudiantes prioritarios y el otro tiene que ver con el cálculo de la subvención general. Exacto. Son esos dos. Esos son. Perfecto. Y, presidente, yo creo que también sería pertinente que la solicitud de la diputada Santibáñez respecto de tener la información específica de los establecimientos que recibieron menos recursos, ya sea por cualquiera de las vías, sea algo que también estudie la biblioteca del Congreso. Yo no sé si las comisiones de este carácter revisoras pueden hacer estas solicitudes, pero para tener el detalle
digamos, no cargarle esa responsabilidad al invitado, yo creo que sería relevante que esa división, o sea, que esa información, a raíz de que son datos públicos, nos la pudiera facilitar la biblioteca del Congreso, dividida por distrito, porque ahí podemos tener el listado de cuáles son los establecimientos afectados de cada uno de los distritos que nosotros representamos. Totalmente de acuerdo, presidente. Problema. Acordado, entonces. Ya. Terminamos con los invitados. Muchas gracias, Fidel, ¿ya?, por la presentación. Nosotros continuamos con la comisión. Quería ver la posibilidad. Hoy día se va a hacer la respuesta, la contestación del ministro. Tiene plazo hasta las 00 de hoy o las 23:59 de hoy para presentar su contestación. Entonces quería proponer que mañana nos juntemos a las 9, ¿ya?, y podamos establecer el funcionamiento para los invitados que van a continuar y que puedan referirse a sostener la acusación, la contestación que se hace por parte del ministro, o bien contradecir lo que en ella se puede establecer. Entonces, propongo que mañana nos juntemos, podamos ojalá tener acceso al texto de la contestación y sobre esa base presentar los invitados para el día viernes y lunes. Si mal no recuerdo, secretario, tenemos hasta el lunes para poder invitar. ¿Fecha? Sí, hasta el lunes. Siempre recordando de que el día miércoles es el último día de la... Y ahí cerramos. Ese día es exclusivamente para que cada uno de los miembros de la comisión haga, primero voten y fundamenten su voto. Es como una suerte de discurso de clausura, digamos, en donde cada uno hace sus reflexiones respecto a la acusación, respecto de la defensa, y qué mérito le ofrece cada libelo, y en base a eso votan en favor de proponer o rechazar la acusación, digamos, que es lo que se propone a la sala. Eso sería el día miércoles. Y exacto, eso es, presidente. O sea, tendríamos viernes, lunes y martes, y mañana poder destinarlo a recepcionar lo que va a ser la contestación del ministro, y sobre esa base poder hacer el listado de invitados, porque ya podríamos entrar en otra etapa de lo que es el proceso propiamente tal. No sé qué les parece. Si lo puede repetir, presidente, perdón. Lo que pasa es que hasta hoy día a las 12 se puede presentar la contestación, ¿ya? Entonces, en vez de mañana invitar personas que van a venir a hablar de lo que es la acusación propiamente tal, como que ya no tiene, como que es inoficioso. Pero mañana sí podemos tener acceso a la contestación, ¿ya?, de manera que podamos invitar personas, ¿no es cierto?, expositores, para que hablen respecto a favor o en contra de lo que es la contestación de la acusación, en base a lo que ahí se establece en ese escrito de contestación, que supongo que va a ser un escrito extenso, un escrito que tiene que ser analizado, ¿ya? Entonces, mañana la idea es que nos juntemos, poder tener acceso a ese documento, y viernes, lunes y martes poder invitar distintas personas en torno a lo que es la acusación propiamente tal, ¿ya? Cosa de que el miércoles los que integramos la comisión tengamos que ya cerrar el proceso y hacer la votación del informe con los fundamentos que señalaba el secretario. No sé qué les parece. Yo, presidente, estoy de acuerdo con lo que usted propone, presidente. Creo que a la posibilidad de tener a la gente que venga a referirse a la acusación, o sea, a la defensa del ministro. Perfecto, presidente, yo estoy de acuerdo. Entonces, acordado. Entonces, mañana nos juntamos a las 9, vemos el tema de si se contestó o no, y si se contestó, que nos hagan llegar el escrito de contestación. Muchas gracias.
Acordado entonces. Talán. Ya, pues. Digamos que Entonces, tiene mucho ritmo la campana. entonces estamos ya, pusieron todos los invitados, entonces habiéndose cumplido los quietos de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Que les vaya súper. Gracias.